Largo y cálido aplauso el que le dedicó el Congreso de los Diputados en la vuelta a los ruedos de Uxue Barcos después de meses apartada de la vida pública y política por un cáncer de mama y un duro tratamiento de quimioterapia. Uxue Barcos ha vuelto con más fuerza que nunca. Muy buenas noches. Ahí, en el Congreso, Uxue Barcos lo agradeció más que sinceramente, dijo, aunque también dio pasos sin miramientos a lo que le había llevado allí, que era el debate sobre la reforma constitucional. Dijo algo así como que lo cortés no quita lo valiente. Y para valiente, ella, Uxue Barcos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. ¿Qué siente uno viendo esas imágenes? Pues fue un momento hermosísimo. En fin, la vida te regala momentos mejores y otros menos buenos, y la política te regala momentos buenos y otros francamente malos. Ese fue uno de los hermosísimos, porque era además un aplauso generalizadamente sincero, no tengo ninguna duda. Las expresiones de cariño habían venido ya siendo todo el día. Fue además muy espontáneo, absolutamente inesperado, y tenía un puntito incómodo, porque efectivamente luego tocaba empezar a explicar que no compartíamos la reforma constitucional pactada por PP y PSOE, y yo miraba a un lado y a otro y decía, a ver quién empieza con los mandobles que traigo preparados. Pero efectivamente lo cortés no quita lo valiente, pero sobre todo lo valiente no evita lo cortés, y aquello lo fue de manera más muy hermosa. Le agradezco de verdad, sinceramente, el hecho de que haya aceptado de nuevo la invitación de visitar este programa, de charlar con nosotros, de escuchar todo lo que nos va a contar esta noche, pero la primera pregunta es inevitable, aunque ya lo hemos hablado antes de empezar el programa, pero ¿qué tal está? Bien, muy bien. Pasado un tratamiento que, bueno, en este caso, me tocaba así, pues un tratamiento duro, es una zurra, es una pelea importante. Bueno, pues terminado, como digo, el tratamiento, ahora toca recuperar fuerzas y volver a la vida diaria, siempre digo, a la bendita rutina, aquello que cuando la tienes dada de por sí te parece que es un rollo, y sin embargo cuando no la tienes la anhelas tanto, ¿no? ¿Le ha cambiado la vida? Cambia la percepción de las cosas. Cambia sobre todo, yo diría, la pelea por las prioridades, porque las prioridades, en mi caso al menos, siguen siendo las mismas. Las prioridades siempre son tus personas, tu familia, tus amigos, tu entorno más querido, y luego viene lo demás. Lo que cambia es aquello de decir, vale, pues si esto es la prioridad, esto está en el primer punto del orden del día o de la agenda del día. Y en eso sí te haces quizá más peleona. ¿Cómo fue el día que le comunicaron? ¿Que algo había? Que algo había, no que un cáncer, vamos, directamente, sí. Y además muy bien dicho. Francamente, yo no tengo más que recuerdos de, en fin, admiración, gratitud, agradecimiento, pero sobre todo de seguridad por parte de todas las personas, todo el personal sanitario, médicos, enfermeros y enfermeras, en fin, no tengo más que, como digo, amén de agradecimiento, la seguridad que me ha dado el estar en sus manos desde el momento en que se me comunica que en una revisión rutinaria, de esas que animo tanto ahora a las personas, a las mujeres que están a mi alrededor, que no dejen de hacérselas. En una de las revisiones rutinarias, pues, bueno, hubo que repetir la prueba. Yo no le di mayor importancia, porque pensé, bueno, como tantas veces ocurre, pues que había pues, una pequeña fibrosidad o algo que había que analizar un poquito más, porque me había ocurrido en alguna otra ocasión, pero esta vez no. Así que, y, en fin, sentarte, ¿qué es lo que piensas? Cáncer, y de repente piensas muerte, y luego yo, y bueno, es un bofetón en ese momento. Pero no es menos cierto que en ese momento hay una médico que te está diciendo esto se cura. Y al esto se cura te agarras desde el primer momento, y esto se cura. ¿Y cuando va a casa sigue pensando esto se cura? Sí. Es más, me fui al ayuntamiento que teníamos pleno, no le cuento más. Pensé, me voy a casa, uno tampoco es de hierro, pero luego dije, uff, y si me voy a casa, me voy a echar a llorar, me voy a asustar, me voy a trabajar y seguro que me relajo. Y efectivamente así fue, y luego, pues lógicamente tienes muchas noches de insomnio, de susto, de, claro que sí, qué tontería y decir lo contrario, y de lagrimón, pero también tienes pues la complicidad de tu pareja, de tu marido, la fuerza de tus padres, el cariño de tus hijos, la compañía y el estar siempre de tus amigos, de tus compañeros. Eso vale oro, y sobre todo eso te
te exige, porque te están dando y algo tienes que devolver, por lo menos en estar serena y con una sonrisa de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué la palabra cáncer sigue teniendo esa connotación que provoca tanto miedo? Sí, Porque claro, también hay sí, que sí. tener claro lo que hay, pero sigue siendo una palabra tabú en muchas familias. No Esa se fue, habla de cáncer en España, sí, no se habla sí, de esa cáncer. fue una de las cosas que más me animó a la hora de, claro, de explicar a la ciudadanía, y creo que un político debe hacerlo, que iba a faltar una temporada del trabajo, que más me animó a hacer público que era un cáncer, qué tipo de cáncer, y además a los protocolos que todas las asociaciones que se dedican a tratar con los enfermos de cáncer y con sus familias, los protocolos que en este sentido insisten en que seamos muy combativos en hablar de cáncer. ¿Por qué? Hombre, porque lo reflexionas mucho, ¿no? Pero es en nuestra sociedad quizá lo que más nos pone cara a cara con la muerte, es esa, en fin, enfermedad que hace no tantos años pues era difícilmente curable. Hoy no es así. Hoy hay mucho más cáncer también, o se detecta más, o se controla más, pero lo cierto es que se cura mucho más. Y por lo tanto, yo creo que es importante que bueno, en fin, hagamos también expresión de cómo nuestra sanidad puede con la enfermedad, la combate. No siempre es igualmente fácil, igualmente difícil, en unos casos más, pero es una batalla que se puede dar, que se debe dar, y yo creo que se debe dar además con, en fin, no con alegría, porque no es el caso, pero sí con muchísima esperanza. Habrá conocido a muchas familias también en una Sí. situación mejor, en una situación peor. ¿Con qué experiencia se ha quedado? ¿Recuerda alguna historia más concreta? ¿Ha aprendido más o menos? He sido, en ese sentido, soy de alguna manera privilegiada y lo explico. Me he encontrado con que al hacerlo público era fácil y bueno, las personas, muchas personas te conocen o te reconocen en la calle, muchas mujeres, hombres también, pero mujeres en el caso del cáncer de mama, se me han acercado a decir yo ya lo he pasado y esa es la mejor medicina. Ver una mujer que con plena facultad física te dice yo ya lo he pasado con toda su fuerza, ha pasado un tratamiento, hay quien ha pasado 2 y hasta 3, porque recuerdo un día en la cafetería del hospital una señora que se me acercó, creo recordar que de Tierra Estella, y me dijo voy por el 3.º, pero estoy aquí. Dice, la primera vez me asusté mucho, pero ahora estoy muy fuerte. Quizá menos agresivo, era más otro tipo, porque hay tantos tipos. Bueno, pero todo es cáncer, ¿verdad? Y sobre todo, eso digo, en el primer mundo, nuestra sociedad es quizá lo que nos enfrenta con la muerte, ¿no? Con la perspectiva, con la idea de la muerte. ¿Quiénes son más duros? ¿O hay médicos más o menos duros? ¿O son muy estrictos y no se andan con tonterías? Hombre, yo entiendo, por lo que me ha tocado ver y vivir, que quien se enfrenta a un cáncer no se anda con ninguna tontería. Estamos curando una enfermedad que si no, en fin, puede llevarte a la muerte sí o sí. Con ninguna tontería. Ahora, con toda la delicadeza, con toda la exquisitez, pero por eso he dicho, médicos y el personal sanitario en toda la escala o que trabaja con una exquisitez que a mí en muchas ocasiones me ha dejado muy, muy emocionada. Yo recuerdo pues, uno de los ingresos y hay un tratamiento duro y hormonal y era lagrimón tras lagrimón, pues yo creo que aquel día, pues porque no había visto a mi hijo hacía unos cuantos días, y te entra la cariñada de madre y el momento en que te confirman que vas a seguir todo el fin de semana ingresada, ¡oh! Bueno, el cariño con que, pues soy una mujer adulta, oye, calla ya, no esto. Pero bueno, el cariño que recibes a cambio de quien te comprende, de quien sabe, de que a mí me parece que tenemos, lo he dicho siempre, lo he pensado siempre, pero ahora me ha tocado vivirlo, un tesoro con esa red de sanidad pública que tenemos en Navarra, como la educativa, pero la sanitaria, un auténtico tesoro que yo no me resisto, desde luego, a perder. Está bien, desde luego, ahora en estos momentos, que todo Sí, sí. está sobre la mesa. Creo que en una entrevista en El Mundo, que no concedió hace no mucho tiempo, leí que usted sobre su oncólogo dijo que tiene un sentido de la vida hermosamente relativo. No sé si lo dijo con la boca pequeña o con la grande, pero Con la boca. ¿en dónde queda? Es que hasta que tú no te enfrentas, como digo, bueno, con la idea de la muerte, de la manera que sea, porque a uno le ha tocado una experiencia, pero a mí en mi entorno pues no me han tocado experiencias que no fueran, digamos, las más naturales, ¿no? Pues siempre personas, pues en mi entorno, mi familia, mis amigos, pues de edad o siempre. Entonces, funcionas por la vida con categóricos, con absolutos. En fin, parece que, en fin, la muerte, hombre, todos sabemos, allá está, pero no ha llegado nunca, ¿no? Y de repente te encuentras con personas que, en fin, saben vivir, disfrutar y estar, al menos la sensación que saco y la impresión que me llevo,
hablando o viviendo entre relativos siempre, y eso es un ejercicio difícil, y si además uno tiene humor y un buen sentido del humor, entonces es hermosísimo. Qué bonito, ¿no? Bueno, no hay ratos, no todos los ratos son bonitos, No todos los los hay ratos. Y muy miserables, pero bueno. Bueno, pero ha salido adelante. No, sí, y además, se mira al en fin, futuro, vuelve con energía, porque estoy empezando a ver la Uxue que entrevisté hace no mucho tiempo. Sí, eso espero, ¿eh? Eso espero, ser la misma. Repito, espero ser más inteligente en la gestión de mi tiempo y en el mimo a mis prioridades, pero sí, en fin, no puede ser de otra manera, la misma, espero. Pues sí, tendrá que ser muy dura porque tenemos la economía patas arriba. Fíjese usted lo que ha cambiado esto en 6 meses. Casi nada. No, pero ya venía desde hace unos cuantos años y las luces de alarma eran algo más que luces de alarma. Yo creo que nadie ha podido llamarse a sorpresa. Si acaso una, en fin, poca solidez contable que ha podido permitir a algunos mirar hacia otro lado, pero la situación yo creo que a nadie le engaña, ¿no? Y sobre todo una y bien básica, más allá de la situación de bancos y cajas, fundamental, más allá de la situación de las administraciones, fundamental, más allá de la necesidad de contención del déficit, fundamental. Llevamos demasiado tiempo con más de 40.000 personas en paro en Navarra y 5 millones, 4 millones y pico, vamos a ir a los datos estrictos y no a la población activa, casi 5 millones de personas en paro. Yo creo y eso no es de hace 6 meses, yo creo que la cosa ya estaba cruda y bien dura, avisaba bien claramente desde hace mucho tiempo. Estamos viendo aquí al nuevo gobierno de Navarra, que no hace muchos días acordó ese primer ajuste presupuestario por 190 millones de euros para cumplir ese objetivo del déficit del 1,3 impuesto por el gobierno. ¿Ve usted que había otra forma de hacerlo o esto es lo que hay que hacer ahora y ya veremos 2012 cómo lo afrontamos? Hay otra forma de hacerlo clarísimamente además y esto es la política además, la apuesta que uno hace por llegar a un punto de destino por un camino o por otro, con unas herramientas, con unas armas o con otras. Y por lo tanto el déficit, primero el 1,3 no necesariamente tenía que ser el techo de Navarra y yo ahí he hecho en falta el que se haya defendido con uñas y con dientes esa posibilidad. El otro día me reía porque desde UPN se criticaba el que Nafarroa Bay había dicho que sin perjuicio lógicamente de las competencias en la reforma constitucional que marca el techo, en las competencias de las entidades forales que escapan, digamos, o que tienen autonomía, independencia con respecto a la Hacienda española, y se me echaba en cara desde UPN el que rebajara la Hacienda foral al papel de las haciendas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Es no conocer en su capacidad, son exactamente capaces, y las normas que no son leyes son reconocidas con rango de ley por sentencia bien reciente del Supremo. Tenemos capacidad, tenemos posibilidad y a lo mejor Navarra en un momento dado se podía permitir un 2, es decir, el déficit es una herramienta también para salir de la crisis. Todas las familias saben que cuando no tienen no pueden gastar, ¿no? Pero todas las familias saben que cuando es necesario pueden en un momento dado pedir un crédito para acometer una urgencia y saber cómo lo pueden pagar y cuándo lo van a pagar. Luego, el déficit, eso en las familias también, es una herramienta que nos permite encarar situaciones críticas como esta. ¿Por qué quedarnos en el 1,3? Y además, y fundamentalmente, ¿cómo que el déficit solo se controla reduciendo el gasto? Reduciendo el gasto, estableciendo prioridades por descontado, y es una de las herramientas, pero mirando también a la curva de ingresos es la otra de las herramientas. Y estos son dos brazos en que nos debíamos de apoyar. No se ha acometido una reforma fiscal habiendo tenido, como digo, noticias de la necesidad de ello hace mucho más que unos cuantos meses, o que el susto que se ha pegado al parecer el Gobierno de Navarra al descubrir que tenía un agujero de 300 millones de euros, una cuestión contable, y se le venía avisando además al Gobierno de Navarra y a los responsables de la Hacienda foral, pero como digo, esto era algo que ya venía de largo, esto era, por cierto, un argumento electoral que UPN-PP utilizó en la campaña de 2008, la crisis económica, y sin embargo no se pusieron, casos como el de Navarra, los medios para acometer, por ejemplo, una reforma fiscal en profundidad. De todas maneras, bien es cierto que, por cierto, Miguel Sanz el otro día en una entrevista en El Diario coincidió con usted en ese 2%, ¿no? En el es una posibilidad, hay es voces efectivamente que desde UPN lo afirman. Yo creo que en el caso de Miguel Sanz, si me permite la apostilla, no sé si era tanto
por apostar por el déficit como herramienta o por molestar un poco, pero bueno, eso queda para la explicación que quisiera dar en ese caso el expresidente. ¿Alguna sugerencia concreta para este gobierno en materia económica? No soy yo quien, ni muchísimo menos, para sugerir, en este caso, como digo, en materia económica, a quien, por otra parte, apuesta por posiciones ideológicas en ese sentido diferentes. Repito, la contención del gasto exclusivamente como única herramienta nos lleva pues, a decisiones que a mí en poco o en nada me agradan. Insisto, de manera exclusiva. Habría que mirar una manera de repartir de manera más equitativa el esfuerzo con que todos, eso es clarísimo, nos tenemos que enfrentar a la crisis. Esto nos va a costar trabajo y esfuerzo, pero si solo miramos al gasto, entonces hacemos paganos de la crisis a quien menos tiene. Usted ha dicho que mucha gente ha ganado mucho dinero durante esta crisis. Sí. ¿A quién está mirando? A quien está especulando, y además quien está especulando en cortos intervalos de tiempo, pero esto lo podemos leer en los periódicos todos los días, en cortos intervalos de tiempo, a quien está especulando y a quien está exigiendo retiros de deuda para poder comprar más y especular más en poco tiempo. Es decir, las bolsas pierden en determinados valores, pero los especuladores están ganando dinero y están ganando además importantes cantidades e importantes sumas. Habrá que mirar a ello también. Pero eso lo sabemos los ciudadanos y no nos movemos. Y cuando nos movemos es cuando vamos a unas elecciones. Y con los resultados de las elecciones parece que... Bueno, yo creo que la ciudadanía sí se ha movido y en esta ocasión ya empieza a notarse. Y además se ha movido para criticar al conjunto de los políticos, a quien está en la gestión de la administración, pero también a la oposición, para decirnos que no hemos sabido responder a sus necesidades. Y aquí habrá que empezar a abrirse de oídos, en sentido metafórico, pero de manera mucho más fuerte de lo que hemos hecho hasta ahora, porque seguramente una reacción de esas características es lo que vamos a estar viendo permanentemente. Con respecto a lo que usted señala, con respecto a las urnas, efectivamente, las urnas hablan y hablan además con legitimidad y con capacidad para conformar mayorías, y las que se han conformado en Navarra son incuestionables, absolutamente incuestionables. Lo que yo me pregunto es si esa llamada a las urnas y esa respuesta de las urnas explican un gobierno como el que hoy tenemos. Políticamente, en términos de coherencia política, francamente, yo no lo comprendo. Y vemos cómo ahora, a la primera de cambio, en el primer embate, en cuanto hay que tomar una primera decisión difícil para contener el déficit, más allá de que uno esté de acuerdo o no en el porcentaje, repito, cuando hay que tomar una primera decisión, empieza a resquebrajarse y empiezan, en fin, una suerte y un juego de acusaciones veladas, de declaraciones más o menos picantes en términos políticos, que francamente a uno lo dejan, a mí personalmente, bastante sorprendida y apenada, porque no es esto precisamente lo que yo llamaría gobierno estable. De todas maneras, tiras y aflojas hay en todos los partidos. A mí me va a contar. En todos, ahora enseguida vamos a hablar de eso. Pero antes, por cerrar este capítulo de los políticos, no ha hablado de los políticos, usted también es política, con una ya dilatada trayectoria. ¿Cómo vivió esos días en el que en el Congreso se estaba cuestionando, o fuera se estaba cuestionando precisamente a los diputados y a los senadores por los beneficios que obtienen con esos sueldos que muchos ciudadanos consideran que son muy altos, que un diputado cobre 5.000 euros todos los meses? Bien, son unos buenos sueldos, absolutamente innegables, no son 5.000 euros al mes, ni mucho menos. Son sueldos... No. Son 3.700 la base, más luego el que vive fuera, ¿no?, por provincia. Exactamente, en términos brutos, me está diciendo, 3.700. Entonces, son sueldos que permiten efectivamente pagar un hotel o una pensión o un piso alquilado, que es mi caso, en el caso de Madrid, cuando tienes que moverte, trasladarte, que son 3 o 4 días a la semana, que te permiten, sin ningún esfuerzo efectivamente, pues comer un día un menú, otro día un buen menú, francamente, pero que te permiten atender esas necesidades, y son sueldos que te permiten, en mi caso, pagar con justeza y yo diría que, en fin, con tranquilidad a la persona, por ejemplo, que cuida a mi hijo cuando yo no estoy en casa. Y por lo tanto somos unos privilegiados porque podemos atender las necesidades que nuestro trabajo exige, hay que moverse, hay que estar, hay que venir, permite pagarlos con la reza. Ahora, ¿es un sueldo privilegiado? No, no.
no es un sueldo privilegiado, y esto lo defenderé una y mil veces. Es un sueldo que responde a las necesidades que el mismo cargo implica. Es un sueldo privilegiado e inadmisible si uno no se dedica de manera exclusiva a ello y mantiene otro puesto de trabajo. Entonces sí. ¿Y a ver los hilos? Sí, claro. No se exige exclusividad en ese sentido. ¿Muchos, en el Congreso pocos? de los Diputados. No les sabría decir. No les sabría decir, pero hay quien mantiene, sí, otro empleo, otro puesto de trabajo. En ese caso sí, absolutamente de acuerdo. ¿Cómo ve volver al Congreso? ¿Hay posibilidades o no? Bueno, no es tanto eso lo que me planteo, si volveremos al Congreso o no. Me planteo otra cuestión y me planteo si quienes, hombres y mujeres de la comunidad foral, que en las pasadas elecciones del 22 de mayo, fíjese, están a la vuelta de la esquina, dijeron que sí, que había un proyecto diferenciado, que era el de Nafarroa Bai. Si esos electores dieron su confianza a ese proyecto, creo que 3 o 4 meses después tienen derecho, si así lo consideran, a volver a apostar por el mismo proyecto. No me parecería razonable que se tirara la toalla ante un proyecto que creo que sigue teniendo la clave del cambio para Navarra, se tirara la toalla simple y llanamente porque ha habido cambio de posición en el seno de la coalición, cambios de posiciones en este sentido en el caso de Aralar. Por lo tanto, me mueve mucho más la coherencia, me mueve mucho más la convicción y evidentemente me mueve mucho la mirada al futuro. Claro, pero la división de alguna forma de la izquierda abertzale en estos momentos va a dificultar también el tener tan buenos resultados como han tenido en los últimos años, tanto en las elecciones generales como en las forales. Por eso le digo que no me mueve si sale no el escaño, que ojalá fuera así. Ojalá podamos tener un diputado navarro en el grupo mixto abertzale y vasquista y alguien que defienda valores de izquierda desde el grupo mixto en representación de Navarra. Ojalá lo tengamos, que si no tuviera esa ambición tampoco tendría sentido estar aquí. Pero digo que no es el objeto que me mueve mucho más la coherencia de que el proyecto por el que algunos dimos la cara, y no fue un proceso nada fácil, no ya por circunstancias personales, sino por circunstancias políticas, no fue un proceso nada fácil el pasado 22 de mayo, con los mismos argumentos. Entiendo que tenemos que estar el próximo 20 de noviembre en las urnas a disposición de los electores. Luego, lógicamente, ellos decidirán. La ambición faltaría más. Creo profundamente en lo que estamos defendiendo y creo además que la trayectoria y el trabajo hecho hasta ahora explica el porqué. Dicho esto, decidirán los electores. ¿Y por qué hay que, pues dentro de ese espectro, por qué tienen que votar esos electores a Geroa Bai y no a Amaiur? El proyecto es diferenciado y el proyecto además, de ese proyecto diferenciado, como digo, podemos rescatar muchos argumentos de los que se emplearon el 22 de mayo pasado, o en fin, para llegar al 22 de mayo pasado, supongo que algunos ahora en boca paradójica, pero bien, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Fundamentalmente, y más allá, como digo, de aquellos argumentos que nos llevaron al 22 de mayo y que cualquiera puede comprender, hay dos que yo diría que son esenciales. Uno, como lo decía, que me gustaría ver un diputado de las características que Geroa Bai defiende, que no son otras que las que Nafarroa Bai llevó durante los 8 años al Congreso de los Diputados, en el grupo mixto defendiendo, o cuando menos, si no en el grupo mixto, con voz propia, pero en el grupo mixto en principio, defendiendo, se pudiera conformar grupo ya ni te cuento, pero defendiendo en todos los debates de entidad la voz de esa Navarra plural de la que yo le hablaba. Y defendiendo intereses generales de todos los navarros, en eso sí, pero la voz de esa Navarra plural. Porque entiendo y defiendo que la capacidad de Navarra como sujeto político y no como un objeto político de usar y tirar, que lo hemos visto en todo el espectro político y podríamos hablar largo y tendido, entiendo que es algo que a cualquier navarro le apasiona. Sea abertzale, sea españolista, sea la Navarra como sujeto político. Y a todos los lados creo que ha habido en ese sentido agresiones, en algunos más que en otras, pero bien. Y en tercer lugar, porque creo en una participación normalizada en las instituciones. Yo no creo que las instituciones se va a defender un tipo de tema sí y otro no. Yo creo que hay que estar. Yo creo que hay algunas batallas que francamente están superadas. Entonces, usted me pregunta en concreto con respecto a una formación, cuando se dice, pues vamos a ir a Madrid a defender exclusivamente determinado tipo de derechos o a determinada expresión, no lo comparto y creo que los electores, en este caso los electores abertzales y vasquistas, tienen derecho a tener otra opción
y luego ellos hablarán y ellos decidirán el juego de mayorías. Estamos fuera de tiempo, así que le voy a pedir brevedad total en lo que nos queda de entrevista. Vamos a volver a ver, no sé si en el corto o en el largo plazo, a la Izquierda Abertzale de nuevo junta en un único proyecto. Pues tendría una lógica importante y sería, si es lo que me pregunta, la mejor conclusión a un proceso que tiene que ver con el final de la violencia. Ojalá lo veamos en el más breve plazo de tiempo. ¿Ese final de la violencia va a ser más difícil de conseguir si Mariano Rajoy llega a la presidencia del Gobierno en las próximas generales? Mala carta de presentación para Mariano Rajoy. Si fuera así, yo espero que no. Espero valentía, honradez y sinceridad. Ocurre que esto que expreso de manera muy voluntariosa, a veces la historia te dice que el día a día es mucho más difícil y la acción política, cuando hay un tema tan jugoso como es este, y tanta tradición de utilizar el tema del dolor de las víctimas y de la violencia en general con búsqueda o en búsqueda de réditos electorales, te dice que la historia, como digo, te dice que, en fin, hay que mirar las cosas con más objetividad. Pero yo sigo siendo una voluntariosa en eso, o sea que entiendo que si hay quien de un lado está decidido a dar los pasos, del otro tiene que haber respuesta. ¿Echa de menos no sentarse en este lado del plato? Sí, me sigue gustando comunicar. Hace poco me pidieron que escribiera alguna cosita, bueno, pues sobre la experiencia, y la estoy disfrutando mucho, sentarme delante del ordenador y comunicar, contar, me gusta mucho. Pero es un ejercicio muy similar al que me planteo cuando escribo un discurso para el Congreso o cuando preparo una argumentación en una moción para el Ayuntamiento. Y en este contexto, y como periodista, ¿Sí? ¿entiende que hoy la noticia más leída sea la boda de la duquesa de Alba? Sí, se llama morbo y se llama búsqueda de información, bueno, pues en fin, un poquito más blanda en el colorín. Pero eso no quiere decir que información como esa vaya a llenar los titulares ni las portadas de todos los días. No lo resistiría, a mi modo de ver, para bien nuestra sociedad. Mañana será caduco. Por suerte, si me permite. Uxue Barcos, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido. Gracias Se nos a ustedes. ha quedado, Un bueno, placer. pues eso, no hemos hablado ni siquiera del ayuntamiento, así que tendré que volver a invitar. Encantada. Será un placer. Gracias, Uxue. Gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Hablaremos de otras cosas, pero seguramente que con Antonio Muñoz Molina hablemos también de la economía, largo y tendido. Les esperamos el próximo día aquí en el Cara a Cara. Muy buenas noches.